¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta transmisión en vivo de este curso. Señor, enséñanos a orar en esta 14ª sesión. Desde hace casi 3 semanas hemos comenzado esta experiencia, estas charlas, con el fin, con la intención de aprender a orar mejor, de vivir con más profundidad, con más alegría y con más plenitud y con más autenticidad este misterio maravilloso de nuestra relación personal con Dios, con el Dios vivo y verdadero que nos ha revelado Jesucristo. Vamos a iniciar, queridos hermanos, esta 14ª sesión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que en esta semana estamos tomando algunos textos del Nuevo Testamento, especialmente aquellos que iluminen esta experiencia de nuestra relación personal con Dios, para ir encontrando en ellos luces, orientaciones, inspiraciones que nos ayuden a la hora de orar, de platicar con Dios, de hablar con Dios, de tratar con Dios. Ya desde el principio de este curso, queridos hermanos, o de esta experiencia, decíamos que se trataba de un verdadero misterio y un don muy grande de Dios que nos quiere regalar, pues este don de su amistad, de nuestra relación misteriosa con Él, íntima, profunda, plena. ¿Quiénes somos nosotros, queridos hermanos, para que Dios se digne a darnos este regalo del trato con Él, del diálogo con Él, de la amistad con Él y del amor con Él? A fin de cuentas, orar es amar, como lo hemos visto también en algunos de los pasajes anteriores. Hoy les invito, queridos hermanos, a que tomemos no un texto, sino varios textos de las Sagradas Escrituras que nos hablen del mismo tema. También, queridos hermanos, esta es una clave para poder orar con la Biblia. Recordemos que en estas charlas estamos tomando las Sagradas Escrituras como nuestra guía, acercarnos a las Escrituras para orar con ellas. Es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios para la humanidad, para todos. Entonces, qué bueno que podamos tomar algunos pasajes de ella, de las Sagradas Escrituras, para ir haciendo esta experiencia de relacionarnos y de tratar con Dios, queridos hermanos. Entonces, todos los días hasta hoy hemos escogido un texto de las Escrituras y lo hemos profundizado y lo hemos desmenuzado, por decirlo de esa palabra, y hemos tratado con la gracia de Dios y la luz del Espíritu Santo de comprender su significado para poder vivirlo. De eso se trata, queridos hermanos, de escuchar la palabra de Dios, entenderla, asimilarla y practicarla y vivirla sobre todo. Yo recuerdo que cuando era un joven estudiante ahí en la ciudad de Mérida, se los comparto porque se me quedó muy grabado y esto pues me ha ayudado mucho a lo largo de la vida. Ya ven que a veces se nos quedan grabadas en la mente y en el corazón algunas frases, algunas experiencias, algunas imágenes que como que van iluminando pues nuestra vida, ¿verdad? A lo largo de pues, las distintas etapas. Yo recuerdo que en un lugar ahí en el centro de la ciudad de Mérida, donde en aquel entonces se vendían Biblias, en una
tienda donde se vendían Biblias y algunos otros libros religiosos, había un cartel pegado. Y pues todos los que pasábamos, ¿verdad? Pues constantemente veíamos esa frase como un póster ahí pegado. Y decía algo muy hermoso que se me quedó muy grabado y se los paso a propósito de leer y meditar las Sagradas Escrituras. Decía, las Sagradas Escrituras, si las lees, serás sabio. Si las lees, serás sabio. Si la crees, serás salvo. Si la crees, serás salvo. Y si la practicas, serás santo. Las Sagradas Escrituras, si las lees, serás sabio. Si las crees, serás salvo. Y si la practicas, serás santo. Entonces, queridos hermanos, las Sagradas Escrituras no solo se trata de leerlas y tomar de ahí toda la sabiduría que Dios nos quiera compartir, sino también se trata sobre todo de creer en ellas, de creer en la palabra de Dios, de creerle a Dios y sobre todo vivir, practicar las Sagradas Escrituras. Son para vivir, para practicarlas, queridos hermanos. Entonces, ahí pues nada más les dejo esta frase, ¿verdad?, que nos puede ayudar muchísimo a la hora de acercarnos a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Si las lees, serás sabio. Si las crees, serás salvo. Y si la practicas, serás santo. Entonces, queridos hermanos, pues esto para acercarnos a las Sagradas Escrituras. Les invito a que tomemos hoy como pasaje primero. Vamos a tratar, a ver si nos alcanza el tiempo, de tomar 3 pasajes de las Sagradas Escrituras que nos hablen del mismo tema. Y si no, queridos hermanos, de todas maneras les dejaré cuáles son esos pasajes para que en casa podamos profundizar en ellos, ahí en casita. Entonces, vamos a tomar la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, si tienes ahí tu Biblia, es la última de las cartas atribuidas al apóstol San Pablo, ¿verdad? Atribuida. Hay algunos estudiosos que dicen, bueno, que tiene otra autoría, en fin, no eso, vamos a ver ahora, no de eso se trata, ¿verdad? Sino de que tomemos las Escrituras para alimentarnos con ellas. Entonces, la carta a los Hebreos, no sé si ya la encontraste, en el capítulo 5, versículos del 1 al 10. Vamos a leer este pasaje, la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Aquí en esta versión de las Escrituras que tengo, se titula este fragmento, este pasaje, Jesús constituido sumo sacerdote. Jesús constituido sumo sacerdote. Les invito a que lo escuchemos, queridos hermanos, con atención y lo sigamos si tienes ahí tu Biblia en la mano. Dice así: todo sumo sacerdote, en efecto, es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados, ya que él también está lleno de flaquezas, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios, a la vez que por los del pueblo. Nadie puede recibir esta dignidad, sino aquel a quien Dios llama
como ocurrió en el caso de Aarón. Así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice también en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El mismo Cristo, que en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado en atención a su actitud reverente, y precisamente porque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, ¿qué piensas si yo te digo: Jesucristo es sacerdote? ¿Qué piensas si yo te digo que tú eres sacerdote? Tú, bautizado, bautizada, tú eres sacerdote. ¿Por qué te digo esto? Porque en la iglesia creemos que todos los bautizados somos sacerdotes. ¿Pero en qué sentido lo decimos? ¿Por qué a cualquier bautizado ordinariamente no le llamamos sacerdote? En cambio, a algunos bautizados, como un servidor, le llamamos ordinariamente sacerdotes. Y entonces, ¿por qué decimos en la iglesia que todos somos sacerdotes? ¿Qué tipo de sacerdotes somos? ¿En qué se diferencia, verdad, un sacerdote, un fiel laico, un feligrés, un discípulo del Señor, perteneciente a la iglesia de Cristo, y un sacerdote que, como en el caso de un servidor, verdad, y muchos otros hermanos míos en el sacramento, en el orden sacerdotal, nos llamamos sacerdotes? ¿Y qué distinción hay entre un sacerdote ministerial, como se le llama en la tradición de la iglesia a los sacerdotes, a los padres, como les llamamos comúnmente aquí en nuestro país, los padres, el padre X, el padre Y? Y sobre todo, queridos hermanos, ¿qué tiene que ver eso de que seamos sacerdotes todos con nuestra vida de oración? Que es el tema que estamos tratando. ¿Por qué ahora les estoy hablando de que Jesucristo es sacerdote? De que tú eres sacerdote. ¿En qué sentido eres? Y, sobre todo, ¿qué tiene que ver el que seamos sacerdotes con nuestra vida de oración? Queridos hermanos, y déjame decirte algo muy hermoso. Toda la carta a los hebreos, toda la carta a los hebreos nos habla de que Jesús es el sumo sacerdote, el sumo y eterno sacerdote, y que todos sus discípulos de alguna manera también son sacerdotes como Él, en cierto sentido, que es el que vamos a tratar de escuchar y reflexionar hoy. Todos somos sacerdotes, aunque algunos de todo este pueblo de Dios que es la iglesia y la humanidad entera,
Algunos son escogidos por Dios para ejercer unas funciones específicas y ejercen un sacerdocio ministerial, el sacerdocio que tienen todos los fieles por el simple hecho de ser bautizados, el sacerdocio que tú tienes y que Dios te ha dado, le llamamos en la iglesia sacerdocio común o sacerdocio bautismal. En cambio, el sacerdocio que un servidor de ustedes ha recibido, ¿verdad?, del Señor por medio de la iglesia, pues es un sacerdocio ministerial. Vamos a avanzar un poquito, queridos hermanos. No todo va a quedar claro, ¿verdad? Pero sí podemos abrir la puerta de la mente y del corazón para contemplar este grande misterio de que todos somos sacerdotes como Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y para eso, queridos hermanos, yo les invito, por eso les decía que hoy quisiera presentarles 2 o 3 pasajes de las Escrituras que nos hablan de este mismo tema. Y vamos a ir viendo por qué tiene tantísimo que ver con nuestra vida de oración. Porque a fin de cuentas se trata de orar como lo que somos, sacerdotes del Señor. Pero ahora lo vamos a ver. Si tienes ahí tu Biblia en la mano, te pido que vayas un poquito más adelante a la primera carta del apóstol San Pedro. San Pedro escribió 2 cartas y ahí un poquito más adelante de la carta a los Hebreos, luego sigue la carta del apóstol Santiago y la primera carta de San Pedro. En el capítulo 2 dice algo, fíjense hermanos, hermosísimo. A lo mejor nunca lo habías escuchado. Vamos a ver. En el capítulo 2, en el versículo 4, vamos a leer el versículo 4 y 5 y luego nos vamos a brincar al versículo 9. El 4, el 5 y luego nos vamos a brincar al versículo 9. Esos 3 versículos. Y el 10 también, un pedacito. Fíjense, dice: acercándose a él, a Cristo, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también ustedes mismos, Pedro le está hablando a los fieles, también ustedes mismos, como piedras vivas, van construyendo un templo espiritual para una comunidad santa de sacerdotes, para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios. Ustedes, como fieles de Cristo, forman un templo vivo. Son piedras vivas que van formando un templo para una comunidad de sacerdotes. Algunas versiones dicen dedicado a un sacerdocio consagrado o para un sacerdocio santo. Pero esto se aclara en el versículo 9 de ese mismo capítulo 2 de la primera carta de San Pedro. Fíjense, queridos hermanos, ya esto quería llegar. Ustedes, en cambio, son descendencia elegida. Pedro le está hablando a todos los fieles, no solo a los sacerdotes ministeriales. Ustedes, en cambio, son descendencia elegida, reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que les llamó de la oscuridad a su luz admirable. Ustedes son reino de sacerdotes. Todos en la iglesia, queridos hermanos, estos son unos de los pasajes. El primero, esta primera carta de San Pedro, donde dice que todos los fieles somos
un templo espiritual, somos piedras vivas de un templo que va a alojar una comunidad santa de sacerdotes. Y luego dice más adelante que nosotros somos reino de sacerdotes, descendencia elegida. Queridos hermanos, en la iglesia todos somos sacerdotes. Y aquí conviene que hagamos una pequeña reflexión acerca de lo que son los sacerdotes en todas las culturas y las religiones. Casi siempre el sacerdote es el hombre de lo sagrado, el hombre de Dios, el que tiene que ver con Dios, el servidor de Dios, el que es mediador entre Dios y los hombres, es decir, que las personas van hacia el sacerdote, le ofrecen algo para que el sacerdote se lo presente a Dios, y luego el sacerdote implora la bendición o el perdón de Dios para que descienda sobre el pueblo. Entonces el sacerdote es una especie como de mediador entre Dios y los hombres. Sí. Y yo te pregunto, ¿acaso tú no eres de Dios también? ¿Acaso tú no le perteneces a Dios también? ¿Acaso no puedes ser un servidor de Dios tú también? ¿Acaso no puedes tú interceder por los demás ante Dios? Ahora, queridos hermanos, por ejemplo, que estamos pasando por esta pandemia del coronavirus, ¿acaso no hemos pedido a Dios por todos? ¿Por toda la humanidad? ¿Lo has hecho? ¿Has pedido por los enfermos? ¿Has pedido por tu familia? En ese momento estás siendo sacerdote, porque estás presentándole a Dios las necesidades de tu pueblo, de tu familia, de tu gente, de tu raza, de tu país, de toda la humanidad. Cuando tú oras, y por eso aquí viene la relación con nuestra oración, queridos hermanos. Cuando nosotros oramos por otros y le pedimos a Dios que descienda su bendición, su gracia, su poder, su misericordia, su salvación sobre los demás, estamos siendo sacerdotes. Y cuando cuando tú oras por ellos ante Dios, le estás presentando a Dios, a tus hermanos, a tu familia, a la humanidad. Entonces estás siendo sacerdote. Cuando ores, ora como sacerdote, porque eres sacerdote. Hombres y mujeres, todos somos hijos. Entonces, queridos hermanos, ya podemos entender un poco por qué decimos que somos sacerdotes. Mediadores entre Dios y los hombres. Dime tú, ¿frecuentemente pides por los demás? ¿Quieres que la bendición de Dios descienda sobre tu esposo o tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu familia? ¿Quieres que Dios le perdone? ¿Acaso no le has pedido alguna vez a Dios que te perdone a ti tus pecados y que le perdone sus pecados a algún ser querido, alguna persona que ames mucho? En ese momento estás ejerciendo tu sacerdocio. Los sacerdotes ordinariamente son aquellos que le enseñan a Dios, al pueblo las cosas de Dios. Se las enseñan. Ahora yo te pregunto, ¿acaso tú no también le has enseñado a otros las cosas de Dios? Sobre todo si ya llevas algún tiempo como cristiano practicante. A lo mejor estás en algún apostolado, estás en algún servicio, a lo mejor eres catequista, a lo mejor predicas, a lo mejor das algunas charlas, o a lo mejor simplemente estás educando a tus hijos. Cuando tú le enseñas a tus hijos las cosas de Dios, estás siendo sacerdote, porque le estás hablando de Dios a tus hijos. En este tiempo en el que cada casa, cada hogar se ha convertido en una iglesia doméstica,
¿Por qué decimos, por qué el Santo Padre nos ha dicho, ¿verdad? Y nuestros obispos, que es el momento de la iglesia doméstica? Porque todos somos sacerdotes, hermanos. Y tú, especialmente tú, padre y madre de familia, o sea quien seas quien seas, y cualquiera que sea el rol que llevas en tu casa, si por medio de ti llega la bendición a tu casa, estás siendo sacerdote. Yo he conocido tantísima gente, queridos hermanos, en la iglesia y fuera de ella, ¿verdad? A veces fuera de la iglesia visible, que han suplicado a Dios por otra persona y Dios se los ha concedido. En ese momento fuiste un mediador, intercediste por aquella persona ante Dios. Y además obtuviste de parte de Dios para aquella persona un don, un regalo, una bendición. ¿No lo has experimentado? O también cuando vas a presentarle a Dios la necesidad, Señor, ayuda a mi hijo, Señor, ayuda a mi hija, Señor, te suplico, Señor, que sea un hombre de bien. ¿Qué estás haciendo sino ejerciendo tu sacerdocio? Porque estás llevándole a Dios las necesidades de tu pequeño pueblo, vamos a llamarle así, tu parroquia, vamos a ponerlo así, tu pequeña comunidad que está bajo tu cuidado. Porque además los sacerdotes, queridos hermanos, son los que cuidan la iglesia. Hablamos sobre todo de la gente, de los fieles, de la iglesia viva. Y tú eres quien cuida de tu familia, es tu pequeña iglesia. Tu hogar es tu iglesia doméstica. Tu hogar es tu iglesia doméstica. Y ahí tú puedes ofrecerle a Dios, incluso, qué bonito dice, ¿verdad? Cómo a Dios se le ofrecen nuestros sacrificios. Y ahí te invito a que pasemos al tercer pasaje, si tenemos unos minutos, un ratito, para ir entendiendo mejor, queridos hermanos, y podamos vivir mejor nuestra condición de sacerdotes del Altísimo y podamos orar como sacerdotes. Por eso tiene mucho que ver, queridos hermanos, y no podíamos tener un curso de introducción a la vida de oración si no tomamos en consideración esto, que somos sacerdotes del Señor y que podemos orar como lo que somos. El tercer y último pasaje que te dejo para reflexionar está tomado de la carta a los Romanos, un poquito antes, ¿verdad? Ahí después de los Evangelios está el libro de los Hechos de los Apóstoles y es la primera carta de los apóstoles que aparece en el Nuevo Testamento. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, solo un versículo. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice así: les pido, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, está hablando el apóstol Pablo, les pido, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. Que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. Que te ofrezcas a Dios. Así como el sacerdote le ofrece a Dios tus peticiones, tus intenciones. Por ejemplo, cuando celebramos la Santa Misa,
Decimos, Señor, te vamos a ofrecer la misa por estas intenciones del pueblo, de tu pueblo, Señor. Entonces el sacerdote se las ofrece a Dios en nombre de toda la comunidad. Bueno, dice Pablo, que lo que tienes que ofrecer es a ti mismo. Has hecho este ejercicio de oración, de ofrecer a Dios toda tu vida, tus pensamientos. Al inicio del día, le ofreces tu trabajo a Dios. Le ofreces tus sufrimientos, le ofreces tus dolores, le ofreces tus miedos, le ofreces tus alegrías a Dios. ¿Quién dijo que a Dios solo se le va a ofrecer lo doloroso? ¿Por qué no ofrecerle a Dios algo hermoso? Tus obras. Hermanos, en la tradición cristiana tenemos el ofrecimiento de nuestras obras al Señor. Ofrecerle a Dios nuestro trabajo. Los jóvenes, los estudiantes, los niños, ¿verdad? Que cuando vayan a comenzar la clase, ¿verdad? Digan, Señor, te ofrezco mi esfuerzo, te ofrezco mi trabajo y haz descender sobre mí tu sabiduría, tu amor, para mí y para todos mis compañeros. Tú puedes ser un pequeño sacerdote ahí entre tus compañeros. Si tú estás implorando la misericordia de Dios, estás pidiendo el Espíritu Santo para todos. Entonces, dice la palabra, que se ofrezcan como un sacrificio vivo. La palabra sacerdote viene de sacrificio. Es sacrificio. El sacerdote es el que ofrecía los sacrificios. En otras culturas y religiones, los sacrificios de animales, ¿verdad? Y algunas, pues también culturas antiguas, los sacrificios humanos, ¿verdad? Ahora, el sacerdote ministerial, en nombre del pueblo, ofrece a Dios un sacrificio, el sacrificio del Hijo de Dios. Eso es lo que le toca al sacerdote ministerial como un servidor. Pero tú como sacerdote puedes ofrecerle a Dios todos tus sacrificios. Lo dice la palabra. Ofrécete tú. Por eso, queridos hermanos, es que en la tradición cristiana, el ofrecimiento, por ejemplo, de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades, tiene a los ojos de Dios un valor altísimo. Señor, yo te ofrezco este dolor, te ofrezco esta enfermedad por mi pueblo, por mi gente, por mi familia. Recibe este sacrificio, Señor. Quiero ser fiel a ti a pesar de esta enfermedad, de esta dolencia, de ese sufrimiento, de esta angustia. Me ofrezco yo. Y fíjense cómo dice Pablo, este debe ser su auténtico culto. El culto a Dios. La palabra culto viene de cultivo, de cultivar. Rendirle culto a Dios es cultivar nuestra amistad con Él, es cultivar, así como cultivamos una plantita, la cuidamos, la regamos, la podamos, la fertilizamos, la regamos, la cuidamos, la protegemos. Eso quiere decir cultivar algo. Bueno, darle culto a Dios significa cultivar nuestra relación con Dios. Eso quiere decir dar culto, cultivar nuestra relación con Dios. Y entonces, queridos hermanos, dice Pablo que la ofrenda de tu vida es el verdadero culto a Dios. Los sacerdotes, queridos hermanos, ¿verdad?, son los que le dan culto a Dios en nombre de la comunidad y con la comunidad. Pero tú como sacerdote también puedes darle culto a Dios ofreciéndote a ti mismo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra oración, queridos hermanos? El ofrecimiento de la vida. Orar es ofrecernos a Dios. Orar es ofrecernos a Dios para que Dios nos transforme. Fíjense, queridos hermanos, en la Santa Misa, el sacerdote le ofrece a Dios pan y vino.
Y Dios, por obra del Espíritu Santo, lo transforma en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Bueno, nosotros somos hostias vivas, también lo dice una de las cartas de Pablo, no tenemos tiempo, pero búscalo, chécalo por ahí, ¿verdad? Somos hostias vivas que nos ofrecemos a Dios para que Él nos transforme en su Hijo, para que Él haga de nosotros más auténticos hijos de Dios. Así como el sacerdote ofrece pan y vino, y Dios con su Espíritu Santo nos devuelve el cuerpo y la sangre de su Hijo, así nosotros como hostias vivas podemos ofrecernos a Dios para que Él nos transforme en una imagen viva de su Hijo. Una imagen viva de su Hijo. Entonces la oración, queridos hermanos, es ofrecerse a Dios. Ya ven ustedes que tiene entonces mucho sentido la primera lectura, la que tomamos, ¿verdad?, de la carta a los Hebreos, donde dice que Jesucristo ofrece dones y sacrificios a Dios como sumo sacerdote. Nosotros también podemos ofrecerle dones y sacrificios, incluso dones materiales. Señor, traigo esta ofrenda, la doy para la iglesia. Señor, colaboro también de esta manera, llevando cosas materiales, no sé, alguna limosna, alguna colecta, o algo en especie para la iglesia. Entonces, le ofrecemos dones a Dios, sobre todo nuestras obras, nuestra propia vida y sacrificios. Y dice un poquito más adelante, ¿verdad?, ese primer pasaje que escuchamos, dice que Jesús presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas. Jesucristo presentó oraciones y súplicas a Dios con grandes gritos y lágrimas. Algunos dicen que este pasaje se refiere a la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando presentó a Dios, ¿verdad?, oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas. Recordemos que nos dice el Evangelio de San Lucas que Jesús, ¿verdad?, hasta sudó sangre, su sudor caía como gruesas gotas de sangre. Gemía, lloraba, sudaba sangre, oraba ante Dios por el pueblo, por Él mismo. Le decía que pase de mí este cáliz. Jesús también estaba pidiendo por Él en ese momento. Es un pasaje hermosísimo, queridos hermanos, ¿verdad? Nos dice uno de los evangelios que hasta tuvo que venir un ángel para confortarlo. Entonces, y termina diciendo ese pasaje que Jesús fue escuchado por su actitud reverente. También esta es, queridos hermanos, una luz para nuestra vida de oración. Queremos ser escuchados por Dios como sacerdotes, como pueblo sacerdotal. Debemos tener esa actitud reverente a Dios, presentarle a Dios toda nuestra vida, interceder por toda la humanidad, suplicarle a Dios que perdone a toda la humanidad. Cuán propicio es ahora, queridos hermanos, ejercer nuestro sacerdocio común, pedir por toda la humanidad. Y qué hermoso y qué importante es que le pidamos a Dios en nombre de todos que descienda su misericordia, su bendición, su amor, su perdón sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Somos sacerdotes, queridos hermanos, y hay que orar como lo que somos. Queridos hermanos, espero que estas breves reflexiones nos ayuden a darnos cuenta de esta grandeza que somos ante Dios, que Él mismo nos ha concedido, y que vivamos y oremos como lo que somos, un pueblo de sacerdotes, una nación consagrada, sacerdotes todos del Altísimo, y que así podamos vivir, queridos hermanos, y que así podamos todos orar. Pues muchísimas gracias por su atención, que la Santísima Virgen les ayude, les acompañe,
Que San José interceda por ustedes ante Dios también y que todos nosotros podamos vivir como verdaderos hijos sacerdotes del Señor. Les esperamos mañana, queridos hermanos, a las 5 de la tarde para nuestro quinto y último tema de reflexión de esta semana. Ya tenemos la siguiente semana para ir concluyendo nuestro curso. Señor, enséñanos a orar. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.